El día de hoy continuaremos con esta pequeña serie de videos en los que hablamos sobre las historias contadas en el libro de Fairy Tales of Rengnan. Estas historias aportan cosas bastante importantes para el universo de RWBY. En el video pasado hablamos sobre una misteriosa chica de ojos plateados y sobre un granjero que se enfrentó al sol. Pueden ir a verlo si les interesa conocer más sobre el lore de esta serie. En este video veremos algo muy interesante. Veremos dos de mis historias favoritas de este libro, por no decir las favoritas, las cuales tratan del origen de una raza completa y cómo los dioses juegan a ser Dios, valga la redundancia. Sin más demora, comencemos. Hace mucho tiempo, cuando los dioses aún caminaban entre las tierras de Rengnan, existía a lo lejos de la civilización una pequeña isla en la que no habitaba ningún humano. Un dios protegía este sitio, pues él consideraba este lugar como un refugio para todo tipo de animales. El dios estaba admirado por su creación, pero se aburría. Sabía que faltaba algo: los humanos. El dios admiraba a los humanos, pues podían crear varias cosas fascinantes, pero también les temía, pues estos seres eran muy destructivos. Aún con ese miedo, se embarcó en la búsqueda de aquellos humanos que no se sentían parte de su propia especie, los inadaptados sociales y marginados que no encajaban en ningún sitio. El dios tomaba la forma de los humanos y persuadía a estas personas para llevarlos a su isla. Juntó un barco con todas las personas que aceptaron ir a este lugar. Cuando llegaron a la isla, las personas se inquietaron, pues no observaban más que un árido desierto en la costa y una gran variedad de fauna silvestre. Ante sus dudas, el dios los siguió persuadiendo, llevándolos a una parte de la costa que era muy hermosa. El dios saltó del barco, convirtiéndose poco a poco en un ser con aspecto de animal. El dios volvió a persuadirlos. Este puede ser tu hogar, si lo deseas. Algunos de ustedes tienen razón. Este no es un lugar para simples humanos, pero tú no eres un simple humano. Si saltas del barco y te unes a mí, lo verás. Algunas personas saltaron del barco, transformándose poco a poco, tomando aspectos de distintos animales. Esto lo hicieron con la esperanza de ser libres de la influencia de los demás. Otras personas no saltaron y quedaron horrorizados por lo que estaba pasando. ¿Qué clase de monstruo eres tú?, gritaron al dios de los animales. Ante estas palabras, el dios se enojó y provocó una fuerte marea que alejó a las personas que no decidieron saltar del barco. Desde este momento, en el mundo existieron tres especies: animales, humanos y faunos. De acuerdo a las notas de Ozpin que hay al final de cada cuento del libro, se menciona que esta historia es contada a los niños de Menagerie, como un cuento para dormir, para que sepan cómo fue el inicio de toda su raza y que obviamente no se sientan mal por haber nacido como faunos, porque ya sabemos que a los faunos no se les trata de buena manera en este mundo. Racismo, esclavismo y uno que otro ismo más. The Shallow Sea es una historia interesante, pues nos presenta la isla de Menagerie y el nacimiento de los faunos como raza. O bueno, uno de los posibles orígenes, porque la segunda historia es un poco diferente. De eso hablaremos dentro de poco. Pero en esta ocasión, vemos como un dios por aburrimiento decidió secuestrar a un grupo de personas y convertirlos en una nueva especie. Increíble. Hace muchos años, humanos y animales estaban en guerra, causada por el miedo y el rencor entre las especies. Los animales envidiaban a los humanos por su capacidad de construir y usar el DOS, pero también les temían por su capacidad de destrucción, mientras que los humanos envidiaban a los animales por ser más fuertes, correr, ver en la oscuridad y entre todas sus características que no eran molestados por los Green. Durante la guerra hubo muchas víctimas entre ambos bandos. Por la noche, los animales saqueaban el pueblo humano y tomaban lo que necesitaban para sobrevivir. Durante el día, los humanos cazaban animales en el bosque. Un día, en medio de una batalla, un dios de aspecto humano pero con cuernos de ciervo pasó por ahí y al ver este suceso detuvo el tiempo en el lugar, preguntando a ambos lados el por qué peleaban. Los dos lados respondieron: They are not like us. Why must everyone be the same? We worry about what they might do to us. Comenzaron a decir lo que pensaban de cada uno. Los humanos enojados porque los animales les robaban de noche, mientras que los animales se quejaban porque los humanos intentaban controlarlos y usarlos como carne de cañón contra los Green.
El dios, al oír esto, les ofreció poner fin al conflicto si aceptaban el juicio de él. Ambos bandos aceptaron, a lo que el dios generó una densa niebla desapareciendo en ella. Cuando la niebla se disipó, notaron que todos habían cambiado. Los animales habían adquirido rasgos humanos, mientras que los humanos habían adquirido rasgos animales. Ahora todos se veían iguales. Todo era felicidad hasta que se dieron cuenta que los Green ahora se sentían atraídos por esta nueva especie, por lo que empezaron a llegar cada vez más y más Green. Los faunos tuvieron que pelear, pero varios cayeron. Aún no estaban acostumbrados a sus nuevos cuerpos. Decidieron escapar al pueblo cercano, sin embargo, no fueron recibidos con los brazos abiertos. La gente se horrorizó al ver a estos seres. But we live here. Don't you know us? We don't even know what you are. Estas emociones atrajeron a los Green, haciendo que el pueblo y los faunos tuvieran que escapar, para encontrar así un nuevo lugar en el cual vivir tranquilamente. Esta historia a comparación de The Shallow Sea nos cuenta un origen distinto sobre los faunos, en el cual indica que todo sucedió para terminar con la guerra humano-animal. El dios de la luz decidió convertir a estas razas en una sola, creando así a los faunos, dándoles un nuevo aspecto en contra de su voluntad y con esto nuevos problemas. Para los animales que se volvieron faunos fue el peligro de los Green. Para los humanos, que las familias y amigos que tenían ya no los reconocían. Me gusta que Ozpin dice que estas historias retratan al dios de la luz como un ser tramposo, no digno de confianza para algunas personas. No muy alejado a la realidad que yo he estado comentando en varios videos. Los dioses de este universo no son muy buenos que digamos, son simples niños. Con estas dos historias podemos dar por hecho que los faunos no son algo natural. Fueron creados por los dioses, modificando a los humanos y a los animales en contra de su voluntad. Ambas historias contienen algo de verdad, pues en la primera el dios lleva a la gente a la isla de Menagerie, poblándola así con esta raza, mientras que en la segunda hay un problema entre humanos contra animales, y el dios decidió convertirlos en faunos. Al final, ambas historias comparten similitudes. La versión animada de esta historia indica que la realidad es la de The Judgment Faunus, la segunda historia contada en este video, al decir que este mito lo descubren los faunos conforme van creciendo, y tiene sentido, pues al estar en las tierras humanas, estos los privaron de su libertad para esclavizar a los faunos. Por esta razón, terminan buscando un lugar en el cual poder vivir en paz, alejados de todos los problemas de la sociedad. Que vaya, al final, son los mismos humanos los que les regalan la isla de Menagerie, esto de acuerdo a los cortos de World of Renan. Una historia un poco triste, pues no termina con un final feliz. Nos podemos dar cuenta del origen de ellos y cómo hasta la fecha actual de la serie los faunos siguen siendo marginados del mundo, pero poco a poco van siendo aceptados por los demás. ¿Qué opinan de estas dos historias que narran los orígenes de los faunos? ¿Creen que el dios de la luz hizo bien en convertir a las personas y animales en estas especies? Los estaré leyendo en los comentarios. Espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse, comentar y compartir y nos vemos en el siguiente video. Adiós.